Muy buenas noches, familia amada, ¿cómo están? Dios les bendiga. Nuevamente tenemos esa hermosa oportunidad de reunirnos, haciendo este alto en el camino para mañana tener nueva visión, con más claridad y para tomar las decisiones correctas que debemos de tomar. Tomando esta noche para ir a buscar al que más nos ama y el que realmente sabe el por qué y el para qué de cada circunstancia. Hoy vamos a tratar un tema que es un poco difícil. Es un poco difícil tanto de hacer como de tomar, y es acerca del perdón. El perdón, recordar, como nos dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Todos hemos sido heridos en algún momento u otro, y posiblemente el ofensor sea alguien que hemos amado muchísimo, alguien que amamos. Y a menudo tratamos de disimular el dolor con comentarios como no, todo está bien, no te preocupes por eso, pero sin embargo pareciera que no podemos vivir o ser libres de ese pensamiento y pareciera que no podemos vernos libres de ese dolor, de ese resentimiento, que a veces ese dolor es tan penetrante como un aguijón. ¿Y por qué no somos capaces de olvidar? Muchas veces es por simple orgullo o porque el mismo dolor nos lo recuerda y como resultado la ofensa se convierte en mucho más de lo que deberíamos permitir. Se convierte en una cuestión tipo personal, en vez de ser de pronto un error involuntario o de una insensibilidad que sucedió en el momento por la emoción o lo que estaba pasando. Otro factor por el cual no podemos perdonar es la amargura, y debemos tener mucho cuidado con la amargura. Nos volvemos resentidos cuando nos negamos a enfrentar nuestros sentimientos heridos y dejamos que el asunto se vuelva como una úlcera en nuestro corazón. Un sentimiento creciente de irritación se extiende por todo nuestro espíritu como una infección. Y recuerde, y por favor escucha esto bien claro, que la amargura es como un veneno que uno prepara para otra persona, pero luego se lo bebe uno mismo. Mientras la amargura destruye silenciosamente nuestra vida, la persona que nos hirió puede permanecer completamente ignorante de nuestros sentimientos. A veces nuestra lucha implica un malentendido en cuanto al perdón. O podemos quedarnos sentados esperando una disculpa que nunca llega, o podemos decidir realmente hacer lo que debemos hacer. El perdón es la esencia de nuestra fe. Como hemos recibido el regalo del perdón de Dios, debemos vivir una vida perdonadora. Recuerda lo que Jesús nos enseñó cuando Él nos enseñaba a orar, siempre incluida la palabra de perdón. En Mateo 12 también habla acerca de perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todos conocemos el Padre Nuestro y nos invita a perdonar así como Dios. Como gente perdonadora, nosotros debemos de amar en vez de odiar. Debemos ser bondadosos, debemos ser gentiles, en vez de andar molestos o resentidos. Recordando lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo, nos debe motivar a una vida de perdón. Esto incluye perdonar a aquellos que nos hacen daño. De una u otra forma, todos hemos sentido dolor y el maltrato de otros. Sin embargo, no debemos vivir en amargura, sino en perdón. Hasta Jesús nos alentó a que oráramos por nuestros enemigos y por aquellos que nos desprecian. Sé lo que puedes estar pensando en este momento, que eso es muy difícil. Tienes toda la razón. No es fácil. Y déjame decirte algo, es imposible por nuestra fuerza humana, en nuestro estado natural. No somos capaces de amar y perdonar en sí, pero Jesús sí puede. Él clamó desde la cruz, ¿te acuerdas en Lucas 23? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, que vive en nosotros, derrama de su gracia y su amor a través nuestro, para que podamos perdonar a otros. Este es un proceso. Recuerda, no es algo que pasa de la noche a la mañana, no es como las películas infantiles que se hace un dibidabididú y todo cambia. Es un proceso, no es humano. Necesitas a Él para poder perdonar e iniciar ese proceso de perdón. Pero sabes algo, te puedo asegurar esto: tú nunca podrás perdonar más de lo que Dios te perdonó a ti. Dios nos ha preparado para perdonar y para amar, y Jesús nos ha perdonado todos nuestros pecados,
Y sin embargo, todavía pues hay muchas personas que continúan viviendo con un espíritu implacable, fuerte, y viven resentidos unos contra otros y con las personas que les han ofendido. Y con el tiempo, recuerda lo que hablábamos ahora, ese resentimiento se puede convertir en amargura. Y te lo repito, la amargura es un gran problema, porque la gente cree que está justificada en su enojo y en su resentimiento. Él me hizo esto a mí, esto lo tiene que pagar. Yo lo sé, yo sé lo que estás viviendo, pero el haber sido herido o herida no es una excusa para que nosotros vivamos una vida llena de resentimiento. Hay un libro que se llama ¿Vale la pena morir por esto? El tema de este libro es que la ira que se interioriza mata personas. Guardar resentimiento es dañino y destructivo emocionalmente, espiritualmente y nos daña, nos cuartea la relación con los demás. Bueno, ¿y cómo podemos vivir unas vidas de perdón? ¿Cómo podemos escoger el perdón en vez de la amargura? La bendición en vez de la maldición. Primero que todo, debemos darnos cuenta que el que no quiere perdonar, eso es una elección. No es por la condición, es tu propia decisión. Yo entiendo que puedes tener muy buenas razones para sentirte resentido. A lo mejor fuiste golpeado, engañado, traicionado, pasaste por situaciones demasiado fuertes, todo te dañó. Pero tú no puedes permitir que el pasado destruya tu futuro. Escoge el futuro de Dios en vez del pasado. Deja ir las ofensas. Pon en libertad tus resentimientos. Nunca te sentirás verdaderamente alegre mientras sigas aferrado a ese dolor, negándote a dejarlo ir. Recibe el perdón de Dios y perdona a aquellos que te han hecho daño, que te han herido, y comienza a vivir una vida perdonadora. Muchas personas que intentan iniciar nuevas cosas, pero teniendo un corazón dañado, lo nuevo que inicia también se daña. Lo primero que debes hacer es dejar todo atrás, todo pasado atrás, empezar a perdonar para tener una nueva relación, para emprender algo nuevo. Debes perdonar, tanto perdonarte a ti y recibir el perdón de Dios, como perdonar a otros. Tenemos que empezar a vivir una vida de la cual Dios quiere que nosotros disfrutemos y que nos perdemos estando resentidos o peor aún, estando amargados. También pídele a Dios que te ayude con tu memoria. Muchas personas guardan rencores por años. Algunos pasan y se nota porque siguen contando la misma historia, repiten el mismo cuento, la misma ofensa una y otra vez. ¿Para qué? Recuerda lo que Dios declara en Hechos 10:30. Mía la venganza, yo pagaré. El derecho de juzgar es de Dios, no es nuestro. Asumir lo contrario es asumir la posición de que tú eres el Dios de tu vida. Déjale eso a Dios. Él sí sabe lo que va a hacer. Él sí sabe cómo, cuándo y dónde debe hacerlo. Perdonar no es decir al ofendido que todo está bien, que todo está correcto. No, eso no es perdonar. Perdonar es decir que Dios es fiel y que Dios hará lo correcto en esa situación con esa persona. El Señor conoce el dolor tan profundo que tienes. El Señor sabe que eso es lo que no te lleva a olvidar. Pero Él puede hacer, en medio de ese dolor, colocar la paz que trasciende y colocar su amor, el cual traspasa y lleva más allá de cualquier pensamiento. El perdón nos ayuda a rechazar la amargura, que echa raíces en nuestro corazón, y rechazas toda malicia, todo chisme, toda calumnia, toda venganza. Y no podemos controlar las acciones de otros, pero cuando decidimos perdonar, tomamos control de nuestras propias reacciones. En este momento decidimos valorar a la otra persona. A pesar de su ofensa, a pesar de lo que hace, tú la sueltas y la entregas a Dios. Seguro que estarás pensando, aún si perdono no puedo olvidar. Dios no te está pidiendo que apruebes lo que pueda haber pasado, las injusticias o los malos tratos que hayas sufrido. Jesús nunca aprobó de la gente que lo crucificó, pero la perdonó. Solo Dios puede tener como una amnesia divina para perdonar y olvidar nuestro pecado y arrojarlo tan lejos hasta el fondo del mar, como Él lo dice. Pero también recuerda que nos dice: procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie
ver a Dios. No te pierdas la hermosa bendición, no pierdas la hermosa oportunidad de hacer lo que debes hacer. Y si alguna vez has tratado de deshacerte de la mala hierba de tu jardín, tú sabes que no la puedes cortar por encima. Tienes que excavar hasta el fondo y sacarle la raíz. Lo mismo es en verdad con el alma. Tú no puedes recortar la amargura o el enojo solo por encima y podarlo. Necesitas ir profundamente a la esencia misma de la amargura y pedirle a Dios que te ayude. Él está para ti. Él quiere que vivas una vida fuera de amargura, porque dice la palabra que si tienes una raíz de amargura te vas a estorbar. Y precisamente eso es lo que tenemos que hacer hoy. Entregar todo lo que tenemos en nuestro corazón. En esta noche hacer ese alto en el camino. Hoy toma la decisión de perdonar, de sacar toda amargura de ti. Que hoy puedas descansar tranquilo o tranquila. Ve y habla con el que más te ama y que hoy te dice: vamos a sacar toda amargura, vamos a ir a lo más profundo de tu corazón, porque quiero verte bien, porque quiero verte realmente feliz. Que tengas una hermosa y bendecida noche. Y recuerda, haz ese alto en el camino.